Vale, ahora voy a comprobar que en el YouTube efectivamente aparezca. Buenas noches, queridas y queridos amigos del canal de Facebook Anual 100 años de historia. Empezamos dentro de un minuto con la séptima conferencia de este segundo ciclo de conferencias del curso 2022-2023 con Carmen Imaz Azcona. En un minuto comenzamos. A todos y a todas, queridos y queridas amigos y amigas del canal de Facebook Anual 1921 100 años de historia. Estamos hoy ante la que es nuestra séptima conferencia del segundo ciclo de conferencias de este curso 2022-2023. Y esta noche va a estar con nosotros nuestra compañera y amiga del grupo, Carmen Imaz Azcona. Antes de empezar con la presentación de la que va a ser su conferencia y de la propia autora de la misma, quiero en primer lugar decir que bueno, que esta noche, además de los tradicionales problemas de sonido que me acompañan y que prometo subsanar en el próximo ciclo, si es que me aguantáis y me soportáis para él, quiero pues también deciros que a esto se va a añadir el problema que estamos teniendo con el programa de emisión, que no nos está permitiendo hacer las transiciones y los efectos que venimos aplicando últimamente, por lo que desgraciadamente solo vamos a poder tener lo que es la conferencia con Carmen, su presentación y bueno, y conmigo por ahí en medio. Por último, quiero agradecer como siempre a nuestro querido amigo y compañero Jesús Castillo Vidal, que nos ha confeccionado el cartel, como viene haciendo durante todo este curso 2022-2023. Y sin más preámbulos y sin enrollarme mucho más, y insistiendo en esta petición de disculpas que hago por la calidad del sonido y por la problemática que vamos a tener esta noche con el tema de las transiciones, pues vamos a presentar la que va a ser esta conferencia. La conferencia se titula La literatura del Rif y va a correr a cargo, como os he comentado, de nuestra compañera y amiga Carmen Imaz Azcona, licenciada en Periodismo y Filología Hispánica, además de tener un máster en Análisis Gramatical y Estilístico del Español, correctora de textos y profesora tutora de la UNED. Lo más importante de su currículum es que es miembro de la Asociación de Amigos del Museo del Ejército y de la Historia y la Cultura Militar.
me ha insistido mucho en que hiciese hincapié en este sentido y nada, y he querido pues destacaroslo. La conferencia que va a dar esta noche, pues bueno, os hago una breve reseña. La guerra del Rif es, tras la guerra civil, el tema sobre el que más se ha escrito en nuestro país. En esta conferencia vamos a ver cómo este suceso se ha tratado en la literatura. Haremos un repaso por los antecedentes y trataremos los tres principales libros en cuanto a calidad literaria que han sido fruto de este periodo. El Blocao, de José Díaz Fernández, Imán, de Ramón J. Sender, y La Ruta, que es el segundo tomo de La Forja de un Rebelde, de Arturo Barea. Además, también veremos, entre otros, obras como Tras el Águila de César, de Luis Santamaría, y otros como El Nombre de los Nuestros, de Lorenzo Silva, o El León Dormido, de Mariano Izaguirre, que demuestran o van a venir a demostrar que tras 100 años de este trágico suceso para nuestras tropas y para nuestro país, el tema sigue suscitando interés y producción literaria. Sin más, vamos a presentar a Carmen Imaz Azcona. Muy buenas noches, Carmen, bienvenida. Bien hallados, muchas gracias por invitarme, muchas gracias por asistir a esta charlita. Espero que no os aburráis, que veáis todas las cosas que hemos estado viendo en otras conferencias mucho más históricas, mucho más objetivas, cómo se ha tratado estos temas, este desastre de 1921 en la literatura. Pues... Así que, bueno, dime. Pues Carmen, te voy a dejar con ello, ¿vale? Muchísimas gracias por estar con nosotros, es un enorme placer el tenerte aquí y además una temática que como puse el otro día en el grupo, pues bueno, viene a coincidir además con el Día Internacional del Libro, que fue ayer. Sí. Entonces, pues bueno, Sí, desde luego el momento ha sido estupendo, no lo hemos podido buscar mejor. Pues nada, insistirte a ti personalmente en las disculpas por estos problemas técnicos que estamos teniendo esta noche y que, bueno, investigaremos la manera de resolverlos para la próxima conferencia, pero desgraciadamente pues la tuya va a sufrirlos. Pero bueno, seguro que nos va a encantar y que vamos a disfrutarla muchísimo. No hay ningún problema, son cosas del directo. Pues nada, pues muchas gracias, Manu. Te dejo con los muchachos del grupo. Eso es, fenomenal. Bueno, vamos a ver, ya lo ha dicho Manu, que sobre el tema del protectorado y sobre el desastre anual, todo lo que son las campañas de Marruecos, las campañas del Rif, hay escrita muchísima literatura. Tras la guerra civil es el tema sobre el que más se ha escrito. Lo que pasa es que de esta literatura, pues no toda, desgraciadamente, tiene demasiada calidad. Entre otras cosas porque es una época, el final del siglo XIX y principios del XX, donde hay muchísima novela por entregas. Esta novela por entregas suele ser una novela que se publica en los periódicos, ya lo sabéis, y que pues es una novela en la que hay pues mucho amor, pero poca calidad literaria. Tened en cuenta que esta época, todas estas guerras o episodios, ¿no?, dentro de la campaña de Marruecos, pues permiten ahondar en este tema, o sea, es decir, en el amor, en la guerra, en la muerte, en los temas de toda la vida. Entonces hay mucho escrito, pero como bien digo, su calidad no es demasiado buena. Bueno, vamos a ver, voy a pasar a presentaros el PowerPoint y vamos a ver, por supuesto, los antecedentes que nos encontramos. Los antecedentes, porque voy a centrar la literatura, aunque sea literatura de protectorado, la voy a centrar sobre todo debido al grupo en el que estamos, en Anual 1921. Bueno, pues los antecedentes son de la Guerra de África. Ya sabéis que la Guerra de África es la que tuvo lugar en 1859-60 y allí, pues esa fue de verdad la Guerra de África, porque fue una guerra de España contra Marruecos, ¿no? Porque después ya no era una guerra contra el sultán de Marruecos, no, en contra de las, como ya lo hemos oído en todas las conferencias anteriores, contra las cabilas rebeldes, ¿no? Rebeldes contra la autoridad del sultán. Bien, pues hay dos libros especialmente importantes sobre la Guerra de África de 1859, que serían los antecedentes de esta literatura de la que estamos hablando. Uno de ellos es el Diario de un testigo de la Guerra de África, de Pedro Antonio de Alarcón. Se considera uno de los mejores libros de guerra, de crónicas de guerra, pero porque además él estuvo allí.
Y bueno, vamos a ver qué dice, ¿no? Victoria, victoria, Dios ha combatido con nosotros. Tetuán será nuestro dentro de algunas horas. Fijaos cómo en la guerra de África, en esta guerra de África, en la verdadera guerra de África, toda la opinión pública se vuelca a favor del ejército, se vuelca a favor de España. Hasta la reina Isabel II vende las joyas, vende joyas suyas para ayudar al ejército en esta guerra, ¿no? Y como bien digo, Pedro Antonio de Alarcón es el antecedente y básico para toda esta literatura porque además estuvo allí. Basándose en él, Benito Pérez Galdós, que también viajó a África, viajó a Tetuán, viajó a Tánger, escribió en 1905 Aitatetagüen, que fue uno de los 2 libros de los episodios nacionales que tienen esta temática. También está Carlos VI en La Rápita. Bueno, pues Aitatetagüen es un libro en contra de la guerra. Fijaos cómo el de Pedro Antonio de Alarcón es al revés, ¿no? O sea, Dios está con nosotros, qué típico, ¿no? Lo de Dios está con nosotros. Yo estoy convencido de que Dios está con España y que mientras hemos estado del lado de Dios nos han ido mejor las cosas. Cuando nos hemos, fijaos lo que es toda la conquista de América con esa evangelización, ¿no? Cuando nos hemos alejado de Dios es cuando hemos empezado a sufrir derrotas. Pero bueno, esta es una idea mía. Bueno, pues como bien digo, Benito Pérez Galdós no está tan a favor de la guerra, ¿no? Y vamos a ver un fragmento, porque lo que voy a hacer es leer fragmentos de estas obras para ver si os animo a leerlas, ¿no? Sobre todo de las, por lo menos las 3 más importantes de este periodo. Voy a leer el fragmento de Benito Pérez Galdós. A mi pregunta sobre los motivos de su peregrinación, respondió que había huido del campo español, porque le agobiaba el alma el espectáculo de la guerra y la ferocidad con que unos y otros hombres acuden a matarse. La guerra va contra la humanidad, como el amor en favor de ella. Las armas destruyen las generaciones, que son reedificadas en el seno de las mujeres. Bueno, muy bien, pues como bien digo, aquí hay dos opiniones un poco contrapuestas, ¿no? La de Benito Pérez Galdós, que está en contra de la guerra, y la de Pedro Antonio de Alarcón, que está a favor de ella, apoyando al ejército. Estos libros que vemos a continuación en esta diapositiva son 2 que ya son de un antecedente más inmediato, ¿no? Los antecedentes más inmediatos, que son Notas de un voluntario fuera de Melilla, de 1909, y Lo que vi en la guerra, de 1912. Fijaos que en 1909 fue el desastre del Barranco del Lobo, en que se pierde la brigada, prácticamente toda la brigada del general Pintos, ¿no? Y que además, como ocurrió a las afueras de Melilla, pues eso supuso un gran impacto para la población de allí. También Entre la paz y la guerra, Marruecos, que se publica en 1912, de Manuel Ciges Aparicio. Ambos autores son totalmente antibelicistas. Por ejemplo, Lo que vi en la guerra, de Eugenio Noel, está dedicado a las juventudes socialistas. Vamos a ver qué dice Eugenio Noel. No nos enmendamos, la guerra continúa, los combates son cruentos. Quizá quien lea saque de su lectura algún aprovechamiento. Prólogo: los partes de la guerra desde la célebre paz concertada con las cabilas en la aurora del año 1910. Recordadlos y tendréis un libro completo. Que él os lleve el odio a la guerra. Y, como bien digo, Manuel Ciges Aparicio, en la misma idea, ¿no?, de antibelicista total, dice que la guerra es un desastre para España. Bien, frente a esto he pasado a poner unas diapositivas que creía que hacían justicia porque son libros escritos por mujeres, ¿no? Y creo que deberíamos hablar de ellas. Uno de ellos es En la guerra, que son los episodios de Melilla, de Carmen de Burgos. Carmen de Burgos, ya sabéis que fue una corresponsal, es la corresponsal que va a Melilla y se encuentra en 1909, como bien digo, después del Barranco del Lobo, la situación que hay, ¿no? Pero ella, aparte de ser corresponsal, está tratando y ayudando a los heridos, ¿no? Porque, claro, se encuentran todo el Barranco del Lobo lleno de cadáveres, porque como
ya he dicho, pues han acabado los rifeños casi con la brigada del general Pintos. Dice el lector, he escrito esta novela en el campamento, con el mismo brazo que acababa de curar heridas de verdad. Por eso hay un raro temblor en ella. Impresionada por las desgarraduras y crudezas de la guerra, vista frente a frente, sin telégrafo ni censura por medio, necesitaba una sangría que me aliviara de todo el exceso de sangre que bebieron mis ojos y de cuya carga deplorable no sabía cómo aligerarme. A esa necesidad urgente se deben estas cuartillas atormentadas y cruentas. Una cosa que quiero decir es que sus compañeros masculinos estaban en primera línea de fuego, ¿no? Estaban en el combate. Ella, como veis, no, está en la retaguardia. Está viendo que es además común a estas, a las que vamos a ver siguientes también, ¿no? A estas corresponsales de guerra, cómo están más para hablar con los heridos, con los soldados, con la vida esa interna, ¿no? Esa interna de los soldados, esa intrahistoria. Bueno, pues es muy importante porque Carmen de Burgos siempre dicen que evidentemente es una novela pacifista, porque esto de En la guerra es una novela en la que recoge, como ella dice, todas esas crónicas y todo lo que ha visto allí, ¿no? Pero aunque es antipacifista, sí que tiene esa idea de que España va a... Es la civilización, la eterna dicotomía entre civilización y barbarie. España está allí para llevar la civilización y esta civilización lo vamos a ver en el siguiente, bueno, ya estamos, esto es que soy un poco torpe, en el siguiente libro que se llama La mujer española en la campaña del Quer. Fijaos que está escrito en 1912 por Doña Eva de Campos, que es un seudónimo, el seudónimo de Consuelo González Ramos. Consuelo González Ramos era una enfermera voluntaria y era mujer de un militar. Entonces ella está atendiendo a los heridos de estas campañas, ¿no? De la campaña del Quer, y ve pues ese sufrimiento que tienen. Como veis, son temas tratados desde un sentimiento muy, muy femenino, si queréis, ¿no? Si nos oyen algunas feministas de ahora les parecerá un horror, pero es que es verdad, es que no somos iguales los hombres y las mujeres y tampoco escribimos igual los hombres y las mujeres, ¿no? Y en este libro se ve claramente esa lucha que digo entre la civilización y la barbarie. Fijaos en este fragmento. Trémulas de esperanza y de temor, asistimos las mujeres a la lucha que se está desarrollando en estos campos rifeños. ¿Qué sería de nosotras si venciera la barbarie? Veo en el horizonte de mi imaginación la lucha épica que se está desarrollando en las márgenes del Quer. Dos bandos que derrochan heroísmo. El uno lleva su bandera roja igualda y ostenta en su centro la gallarda figura de la civilización, emblema de hidalguía y de la mujer reina. El otro, cuyo estandarte de color indefinido, que integra el retroceso y fanatismo, lleva en su centro el serrallo, ominoso emblema de esclavitud y villanía. ¿Quién vencerá? La civilización, no hay que dudarlo. Aquí tenemos que decir que hay quien ha visto en estos libros escritos por mujeres cómo se justifica la presencia de España. No voy a hablar en ningún momento de guerra colonial, porque nunca hemos tenido colonias. España nunca ha tenido colonias, ni en ultramar, que eran provincias, ni en el norte de África, que era un protectorado, que ni siquiera era un protectorado, porque más que un protectorado era una zona de influencia española, ¿no? Porque el protectorado era francés y nosotros lo que teníamos era un acuerdo con Francia para tener esa influencia en el norte de África, aunque siempre le hemos llamado el protectorado español. Bien, pues aquí lo que hacen es un poco justificar esa guerra, ¿no? Bueno, no es tanto justificarla en sí como dejar un buen, no sé cómo decir, pues una buena presencia española, ¿no? Nosotros vamos allí a lo que de verdad íbamos a hacer, es decir, a ayudar al sultán contra las cabilas rebeldes y a llevarles carreteras, infraestructuras, porque es lo que hicimos, o sea, construimos carreteras, llevamos un montón de modernidad dentro de lo que nuestra capacidad, que era poca, teníamos en ese momento, ¿no? Bueno, pues vamos a ver, bueno, yo como siempre voy al revés. Otro de los libros
de otra de las corresponsales. Teresa de Escoriaza fue una corresponsal también allí en Marruecos. Esta, como veréis, ya es de la época que más se acerca a la que vamos a tratar, es decir, de 1921. Y también en este libro recoge sus experiencias. Ella no quiere estar, como hemos visto Carmen de Burgos o por supuesto Consuelo González Ramos, ¿no? que era enfermera y estaba atendiendo a los heridos, pero a la vez que mandaba crónicas para el periódico, ¿no? Teresa Escoriaza no le gustaba estar en doble fila, quería estar en primera línea, quería estar con sus compañeros masculinos. Si os fijáis en la portada del libro, está ella a caballo en plena campaña, ¿eh? Pero aún así, su visión es una visión femenina, no es una visión masculina. Vamos a ver qué dice Teresa de Escoriaza. Claro está que la concepción de la vida la entienden de modo muy opuesto el militar que se dispone a salir al combate y el que regresa de la lucha. Para el primero, vivir es pelear, vencer. Para el segundo, descansar de las penalidades y privaciones, regalando el cuerpo y el alma. Pero ambos estados de ánimo debieran comunicar a la población una agitación inusitada, una animación extraordinaria, y sin embargo ocurre, como ya hemos dicho, todo lo contrario, porque es que hoy por hoy Melilla, más que una plaza centro de operaciones, es una plaza sitiada, y así reviste el aspecto sombrío de tal. Tened en cuenta que cuando ella llega a Melilla, lo que se encuentra acaba de ocurrir el desastre de Anual y lo que se encuentra es el pánico en la población civil. Ya sabéis que la población civil, unos se metieron en Melilla la Vieja, que está protegida por murallas, otros se iban al puerto intentando salir de allí, es decir, la población civil estaba aterrorizada porque creía y veía que tenía al enemigo a las puertas. Si he cogido estos tres libros es porque son novelas en las que, o sea, es decir, todos los artículos que ellas habían escrito los han recopilado de forma novelada, porque si no también tendría que hablar de Margarita Ruiz de Liori, pero no voy a hablar de ella porque ella no tiene una novela propiamente dicha y esta conferencia se trata de cómo se ve todo el desastre Anual, toda la pérdida de la Comandancia General de Melilla a través de la literatura. Muy bien, vamos a seguir. Voy a pasar así que así no me equivoco. La creación de la Legión, bueno, del Tercio de Extranjeros, porque así se llamó al principio, el 20 de septiembre de 1920, lo que hizo fue, ya sabéis que la Legión siempre ha nacido rodeada de leyendas. Bien, son los más bravos, son los que van siempre en vanguardia, mueren casi todos, ya lo veremos además esto un poquito más adelante. Y eso hace que haya muchas novelas de circunstancias, muchas novelas de estas que he hablado por entregas, que hablan de la Legión. Se da mucho, ¿no? O sea, el protagonista héroe que va a morir por amor, que muere, le están esperando, que, bueno, pero como bien digo, su calidad no es demasiado buena. Y aparece en 1924 tras El águila del César, de Luis Santamarina. Este libro fue prohibido tanto en la dictadura, en el directorio de Miguel Primo de Rivera, como después en la Primera República y también después en el régimen del generalísimo Franco, en el régimen que triunfó después de la Guerra Civil, porque pensaban que era demasiado crudo, demasiado dura las escenas, en fin, que lo prohibieron en todos los lados, ¿no? De hecho, en la Segunda República condenaron a Luis Santamarina a muerte, querían condenarlo a muerte por este libro, o sea, imaginaos cómo debía ser. Este libro no tiene un protagonista al uso, es un protagonista colectivo que es el tercio, son los soldados del tercio. Y lo que habla son de escenas. No se puede decir, o sea, no hay un hilo conductor, no, son escenas. Escenas típicas de lo que pasó allí, con su crudeza, ¿de acuerdo? Mezcla prosa y mezcla verso, mezcla citas latinas,
Hay intertextualidad. Es muy culto el autor, muy culto. Bien, vamos a ver de qué estoy hablando. Este libro es difícil conseguirlo, os lo digo, igual que os digo que los demás, que siempre os animo a leerlo. Si alguien quiere este libro, yo lo tengo en papel, ni siquiera lo tengo que os lo podría pasar en algún formato digital, ¿no? Porque ya os digo que me costó mucho conseguirlo. Señora, terminó igual que en los romances. Había mucho plomo. Se puso en pie y marchó adelante. Le dieron un pacazo en el costado. No lo llevaron a enterrar entre 4 oficiales en caja de oro con tapa de cristal. Le atravesaron en un mulo y así fue hasta un cementerio de retaguardia. Las moscas se posaban en su sangre cuajada y en su boca abierta. Allí, en una zanja larga como una trinchera, se alineó por última vez con otros compañeros rebajados de servicio. Rezó el pater unos latines y los taparon con tierra roja. Vístase usted de luto, si le parece, y échese usted a llorar, porque desde luego su mambruno volverá. Lo sé, pues yo era el que arreaba el mulo. Fijaos, esto es una carta que está escrita a las madrinas de guerra. Ya sabéis que las madrinas de guerra normalmente eran señoritas solteras que vivían en la península y lo que hacían era aquellos soldados que estaban, tened en cuenta que la mayoría de los combatientes en 1921 en Marruecos eran soldados de reemplazo, que estaban 3 años haciendo la mili, iban directamente a la guerra a combatir. Y pues algunos de ellos no tenían familia y el correo era lo que más ilusión les hacía, porque era tener noticias de su país, de España, de su familia. Entonces, a los que no tenían familia, pues tenían madrinas de guerra. Y esta carta es una carta de respuesta a una de las madrinas de guerra. Como veis, su mambrulla no volverá porque le han dado un pacazo en el costado. Ya sabéis que un pacazo es un tiro, ¿no? Porque le llamaban pacos porque el ruido del fusil hacía paco al disparar, una especie de paco. Vamos a ver otra. Bueno, esta foto que veis aquí, os la cuento, que es una foto de la creación del tercio, evidentemente. Fijaos en la ropa, fijaos en el chambergo, en los chapiris, en todo. Este es mi abuelo. Mi abuelo Gerardo pidió destino en la Legión el 4 de noviembre de 1920. Era segundo teniente, acababa de salir hacía poco de la academia militar, de la general, claro, y todavía no había ascendido a teniente. Y le llamó Millán Astray para que formara parte de la primera bandera, primera compañía. Vamos a ver otro de los episodios. Si veis, son episodios completos, ¿eh? O sea, esto es lo único que tienen de uniones, las escenas, la vida de estos soldados que formaban parte, o estos legionarios en este caso, que formaban parte del tercio de extranjeros. Mohamés y legionarios. Cualquiera la pilla, vaya unos saltos. Mira en cambio a esta, pica y chupa como Dios manda. Yo creo que a las pulgas debía de llamárselas Mohamés, porque como ellos atacan, toman el olivo y aparecen en otro lado. Y a los piojos, legionarios, porque noblemente luchan, no ceden y mueren en su puesto. Cuán provechosa resulta para la instrucción del espíritu la compañía de los varones sabios. Ahora que están debidamente catalogados, me parece que lo siento menos. Ventajas de la ciencia. Bien, pues como veis, en este caso lo que están hablando es que hay muchísimos piojos. Están, pero vamos, plagaditos de piojos. Ya sabéis que hay una anécdota del general Berenguer que en una de las comidas cuando fue a Marruecos decía que se quejaba de que no había carne. Entonces dicen que Castro Girona, que era muy simpático, ya sabéis que Castro Girona es el que consiguió conquistar Sawen sin que hubiera derramamiento de sangre, ¿no? Porque además Sawen que lo consideraban la ciudad sagrada. Bueno, pues Castro Girona dicen que se metió la mano en la axila, hizo así, abrió la mano y le dijo: esta es la única carne que tenemos aquí, si es suficiente, porque tenemos de esta, tenemos un montón, ¿no? Porque estaban llenos de piojos, como digo. En fin, pues anécdotas de esta época y de cómo los pobres no solo tenían que luchar
contra los moros, sino que tenían que luchar contra la sed, contra el hambre, contra los piojos y contra todo. Vamos a por otra de las escenas de este libro de Tras el águila de César, que es la elegía del tercio. Como estáis viendo, no sé si lo podéis valorar, la calidad es muy buena, ¿eh? La calidad literaria y fijaos, son fragmentos, son imágenes de lo que están viviendo, porque también tened en cuenta que es la época, ¿no? Esta se publica en 1924 y es una época de literatura de vanguardias en la que lo que se lleva es la fragmentación, ¿de acuerdo? Luego lo vamos a ver también, esa fragmentación, aunque no tanto como esta, es otro tipo de literatura, en el siguiente libro, que es El bloqueo. Bueno, esta foto es muy conocida, os tengo que decir que yo la tengo real, o sea, no la he sacado de internet ni nada, la tengo en el álbum de Melilla de mi abuelo, o sea, de la guerra de África de mi abuelo Gerardo, ¿de acuerdo? Desengancharon al burro y se fueron por las calles de Melilla unos cuantos locos pregonando: «Sandías, sandías». La gente los miraba extrañada, pues es fruta que se lleva de España. Iba tapado el carro con sus chilabas. «Sandías, sandías, ¿a ver cómo son?», preguntó una criada desde un antepecho. «Buenas, y están maduras», respondió uno. Y sacó por la coleta una testa de Mohamed. La otra se metió más corrida que una mona entre las carcajadas de los espectadores. «Oiga, compare, ¿tiene mucha fruta de esa?». «Hasta 2 docenas, compare». «Disimule la curiosidad, ¿cómo las conserva para que no pierdan el zumo?». «Revocando con barro el pescuezo. Cuanto más negro, mejor. Es receta indígena. Así me gusta a mí. El hombre y la mujer, que vaya y venga». Corrieron una porción de calles hasta la comandancia general, pregonando entre gran algazara: «Sandías, sandías». Bueno, esto tiene mucha importancia, ¿no? Porque dicen que cuando llega el tercio a Melilla, el 24 de julio, ¿no?, de 1921, después del desastre, cuando llegan al Socorro, ¿no?, el famoso Socorro de Melilla, dicen que cuando se encuentran todos los muertos y cuando ven todo lo que se encuentran, o sea, ese horror, esa masacre, esos cadáveres insepultos, o sea, tanto y tanto horror que no vamos a abandonar este horror a lo largo de toda la conferencia, pues lo que quieren los legionarios es vengarse. Bueno, lo que sí que está claro es que desde luego ganas de vengarse tenían todos, porque es que lo que se encontraron fue un espectáculo totalmente dantesco. Pero independientemente de eso, lo que sí que es muy importante es que ya sabéis que para los musulmanes el cuerpo tiene que estar entero, ¿de acuerdo? O sea, hay que enterrarlo entero, porque si no, no pueden disfrutar de la otra vida, no pueden ir a ver a las huríes, que de hecho hay por aquí, no sé, creo que lo he puesto, pero y si no, pues que hay uno que le dice: «Qué pena, no va a poder, es que le falta un trozo, no va a poder conocer a las huríes, mejor, que van a estar muy contentas porque era muy feo», ¿no? Dicen, o sea, siempre con esta broma, pero sí que es verdad que esto de exponer las cabezas de los enemigos en las bayonetas servían como una guerra psicológica, ¿de acuerdo? Una guerra psicológica, es decir, el que moría así y le desmembraban no iba a resucitar. No iba a resucitar, no iba a estar en el paraíso ni nada por el estilo. Bien, mirad, lo más bonito de este libro son las metáforas en la prosa. Tiene muchos poemas. Muchas veces el poema también sirve un poco como hilo conductor, porque igual el poema introduce el tema que luego lo desarrolla en prosa. Pero para mi gusto es mucho mejor en prosa que en verso. Entonces he cogido algunas metáforas, como esta, por ejemplo. Bajaron la cabeza santiguados con descargas. Fijaos la metáfora tan bonita que es, ¿no? Otra, mira de vez en cuando, cual marino la brújula, su esperanza postrera, el cuchillo al extremo del mosquetón. Porque la bayoneta era la esperanza postrera, porque cuando se quedaban sin municiones era lo que le iba a intentar salvar o le iba a salvar en la lucha cuerpo a cuerpo.
Vamos a seguir viendo estas metáforas, estos fragmentos de este lirismo tan impresionante con el que escribe Luis Santamarina, que por eso es un libro que es que hay que reseñar y hay que leer si se puede, porque merece la pena. El cielo negro, sin una estrella para poder soñar, lloraba por nosotros. El cielo negro, crespones fúnebres tendidos, alas maléficas batiéndose sobre nosotros. Iban negras cruces de muerto sobre el cielo. Estas alas maléficas, estas cruces de muerto, son los cuervos que estaban comiéndose los cadáveres tirados e insepultos en todo el campo rifeño. Fueron días horribles. No ha de preguntarse lo que sufrimos, sino lo que no sufrimos. No los muertos, sino los salvos. Siempre de choque, en la vanguardia, sin otra esperanza de descanso que el hospital o la cruz de palo. Fueron días dantescos, acosados por la fiebre, la sed y las balas. Bueno, yo creo que esto no hace falta contar nada más, ¿no? O sea, me parece que tiene tal calidad literaria que habla por sí sola. Bueno, pues con estos de que no es lo que sufrimos, sino lo que no sufrimos, ¿no? Porque lo sufrieron todos, todo, absolutamente todo. Vamos a pasar al siguiente libro. El siguiente libro es El Blocao. Se publica en 1928 y tiene un éxito sin precedentes. En 3 meses sale una siguiente edición, una segunda edición, y enseguida lo traducen al inglés, al francés, al alemán. O sea, tiene un éxito sin precedentes. El autor anterior, que no lo he dicho, Luis Santamarina, no está en Marruecos, no conoce Marruecos, pero sí conoce a muchos legionarios que han estado allí y que le han contado todas sus experiencias. Sin embargo, José Díaz Fernández sí que está en Marruecos, sí que está destinado allí como soldado de reemplazo. Y vamos a ver, es lo que os decía, ¿no? Es una novela también fragmentaria, porque es la época. Y además, el éxito tan tremendo que tiene le hace darse cuenta de que, bueno, pues que no lo ha hecho tan mal, ¿no? Aquí son episodios, ¿no? Son como una especie de relatos breves. Pero lo mismo, aunque tiene un cierto espacio y un cierto tiempo, lo que importa también es más lo que ocurre que los protagonistas en sí. Si antes el protagonista era la legión como protagonista colectivo, en El Blocao el protagonista es el soldado español. Bien, vamos a ver que a mí me chocó muchísimo y lo vamos a ver en varios de los libros, porque todos estos soldados, cuando decimos, ¿no? Es que han muerto por la patria. Pero es que todos estos chicos, soldados de reemplazo, muchos de ellos, fijaos que son los años 20, son los primeros años del siglo, y había muchísimo analfabetismo, había una pobreza extrema en España, porque la guerra del 14 al 18, la guerra europea, la Primera Guerra Mundial, había hecho subir mucho la economía, pero claro, también produjo, ya lo sabéis, en 1917 una crisis de desabastecimiento porque todo lo que había se llevaba a Europa y por otro lado, cuando acaba la Primera Guerra Mundial, pues produce una crisis grandísima en España, ¿no? Bien, pues entonces, lo que os decía es que muchos de estos chavales de reemplazo ni siquiera tenían para comer en sus pueblos, ¿no? Vamos a ver a lo largo de los libros las situaciones tan tremendas que viven y sin embargo muchos de ellos deciden reengancharse, cosa que a mí de verdad no me entraba en la cabeza. O sea, decía, pero ¿cómo es posible con lo que están viviendo, con las atrocidades que ven, cómo es posible que prefieran reengancharse que ir a su casa? Y es que en Marruecos por lo menos comían, que en su casa se morían de hambre literalmente.
Pues lo que os decía, siempre pensamos en dar la vida por la patria, ¿no? Estos valores que van por encima de nosotros, como es Dios, la patria. Pues, ¿cómo ni siquiera sabían qué era la patria? Mirad, ¿qué es la patria? Le preguntaba a cualquier soldado de aquellos que limpiaban su correaje en un rincón. Yo, mi sargento, como fui tan poco tiempo a la escuela, tu patria es España, hombre. Claro que si fueras alemán, sería Alemania. Ya ves qué fácil. Fijaos la explicación del sargento, ¿eh? No tiene pérdida. Bueno, la foto de abajo, que pone posición Zoco el Arba de Beni Hassan, es porque en el bloqueo tiene lugar en el Zoco Arba de Beni Hassan, habla de él y porque allí estuvo mi abuelo. Así que yo, pues para haciendo un poco de proselitismo de aquí de la familia, pues he puesto la foto de Zoco el Arba. Zoco el Arba de Beni Hassan, con sus parapetos erizados de fusiles, su mugre cuartelera y sus coplas babélicas. Tú eres testigo de que mi corazón quiso alojar alguna vez la bala enemiga, el pájaro de acero de un Paco que llegaba silbando desde... Se me ha ido, no lo puedo ver con esto. Desde el silencio indócil me parece que dice, porque con esto de que estoy compartiendo no veo la última línea de abajo. Así que me vais a perdonar si no lo he leído. El final, bien. Bueno, ya os he dicho que es una novela fragmentaria también, como corresponde a esta época de vanguardias. Y José Díaz Fernández dice que hay una emoción de toda la vida, o sea, una emoción clásica en el arte. Y otra característica de la novela contemporánea, que es la síntesis, ¿no? Entonces está intentando llevar toda la emoción artística de manera muy sintética. Bien, esta foto que veis aquí, este dibujo, es de Ana Miralles, que es una dibujante española, para mi gusto, buenísima. Este dibujo corresponde exactamente a una novela gráfica que se llama Jean y que a mí me encanta, desde luego. Y la he puesto porque resalta muy bien, hay dos tipos de mujeres moras. No es que haya dos tipos de mujeres moras, ¿no? Sino que hay dos visiones de la mujer mora. Una de ellas es la exótica, ¿no? Por eso he puesto aquí este dibujo tan precioso, ¿no? El exotismo de la mujer mora, con los ojos, con la belleza, con, bueno, pues la belleza inalcanzable, ¿no? Porque encima van tapadas, no se las ve, entonces te las imaginas todavía mejor. De hecho, muchos de los soldados sueñan, ¿no? Con estar alguna vez con una mujer mora. Entre otros, uno de los que estaba con una de las mujeres mora era el teniente Riaño, que vamos a ver qué pasa con el teniente Riaño. La amante de Riaño era una mora auténtica. Aquel lujo no se lo permitían ni los jefes de regulares, que hablaban bien el árabe y tomaban el té con los notables de la ciudad. Más que por sus méritos de guerra, se conocía al teniente Riaño por su espléndida querida. Los camareros de los restaurantes le llamaban ese teniente de la mora. Fijaos cómo describe África. Evidentemente no se llama África ella, pero la llaman así, ¿no? Los ojos de África, acechantes y fríos, ojos de esos que se encuentran en un zoco o en una calle de Tetuán y que quisiera uno llevarse consigo para siempre con el mismo escalofrío y el mismo rencor, porque enseñan que hay algo irreparable que hace imperfecta la obra de Dios. Fijaos, los ojos, que es lo único que se les ve a las mujeres rifeñas, porque están tapados, esos ojos que es tan misteriosos, ¿no? Que suponen ese misterio. Bueno, os tengo que decir, en realidad no debería decirlo, pero por si acaso no tenéis oportunidad de leer el libro, porque os lo recomiendo vivamente, ¿eh? Bueno, porque ya os digo además que Tras el águila de César también tiene una calidad excepcional literaria, pero es más difícil de conseguirlo. Si tenéis oportunidad de leerlo, por favor, hacedlo. Pero estos tres, es decir, El Blocao, Imán y La Ruta, es la trilogía importante, más importante que hay escrita sobre el desastre de Anual, porque son de una calidad
bueno, bárbara, ¿de acuerdo? Una calidad literaria bárbara. Y a pesar de leer todas las barbaridades que leemos, de todas las atrocidades que se han cometido en Anual, no se hace pesado, no se hace, no sé, es de un lirismo, son de un lirismo los tres, son excepcionales. Muy bien, lo que os contaba, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasa al final con el teniente Riaño? Que cuando va a salir, cuando ya le mandan al frente, aparece muerto con una gumía clavada en el pecho. Es África la que lo ha matado. Bueno, una de las características que tienen estos tres autores tan importantes, como he dicho, de estos tres libros que son fundamentales para la literatura sobre el desastre anual. Hablo de desastre en vez de pérdida general de la Comandancia General de Melilla, porque en literatura siempre se habla del desastre. Es más, el desastre quedó en la población civil como un hito, ¿no? De hecho, en los pueblos se hablaba, esto ocurrió antes del desastre o esto ocurrió después del desastre. Por eso yo tengo que hablar de lo que me encuentro en estos libros, ¿no? En estos términos literarios. Tened en cuenta que es una época, estos años 20, que hay muchísimo, los movimientos obreros han empezado a moverse, hay mucho pistolerismo, de hecho algunos protagonistas han sido pistoleros, como vamos a ver cuando eran civiles, por ejemplo en Barcelona, y hay muchas ideas sindicalistas, socialistas, ¿de acuerdo? Y vamos a ver qué opina José Díaz Fernández de esto que estamos hablando. Mi voluntad civil había quedado desgarrada y rota entre los alicates de la disciplina. Me encontraba sin juventud, allí, entre la calígine del campo, frente al atlas inmenso. Mi juventud no eran mis 24 años victoriosos del hambre y la intemperie. Mi juventud era aquella idea que apresuraba el pecho de angustias, aquella idea que en otro tiempo me hacía sentirme camarada del africano, del mongol. Yo había renunciado al mejor heroísmo y me sentía viejo de veras, porque la vejez no es más que una suma de renunciaciones, de limitaciones, hasta que el espíritu queda transformado en una sombra, en un espectro de lo que fue. La muerte, antes de afectarnos orgánicamente, anda ya como un fantasma por dentro de nosotros. Fijaos, ¿no? Él tiene unas ideas unas ideas socialistas que le hacían sentirse camarada del africano, del mongol, ¿no? Y sin embargo, estaba luchando en una guerra que él no entendía, pero estaba bajo la disciplina, ¿no? Que era lo que al final ordenaba todo. Él, como os digo, sí que estuvo allí en esta época. Bien, vamos a ver cómo hablan de una de las ciudades, ¿no? Como es Tetuán. Tened en cuenta que Tetuán, Melilla, Ceuta, son ciudades que están muy influidas por todo lo que está ocurriendo, ¿no? Vamos a ver. Por aquella fecha, Tetuán era un río de vicio, de negocio y de aventura. Como todas las ciudades de guerra, Tetuán engordaba y era feliz con la muerte que a diario manchaba de sangre sus flancos. Dijérase que aquellos convoyes silenciosos que evacuaban muertos y heridos, aquellas artolas renegridas por la sangre seca de los soldados, eran el alimento de la ciudad que mientras se combatían los bloqueos de Beniarós, mientras los hombres en los parapetos sentían el enorme pulpo del frío agarrado a su carne hasta el alba, jugaba la ruleta en el casino y bailaba en la alcazaba con las manos en alto. Pereda le llamaba a Tetuán la ciudad antropófaga. Fijaos qué crudeza de definición de Tetuán. O sea, cómo en Tetuán se vive la vida justo, o sea,
la exaltación de la vida frente a la muerte, ¿no? Fíjate cómo le chocaba, ¿no?, al protagonista, porque os recuerdo, él sí que estuvo allí, él sí que estuvo en la época, él sí que vivió en la zona, además él estaba destinado en esa zona de Beniarós, ¿no? Y sí que vio todo cómo afectaba la guerra y cómo también cuando llegabas a la ciudad era el momento de divertirse, de relajarse, de jugar, de irse con mujeres, en fin, lo que conlleva todo esto, la vida frente a la muerte. Vamos a pasar con esto al siguiente libro, Imán. A mí, desde luego, os tengo que decir que Imán es el que más me gusta. Es un libro impactante, pero bueno, ya os digo que los tres, hay que leerse los tres sin duda y desde luego Tras el águila del César en cuanto tengáis oportunidad. Pero Imán es impactante. Lo escribe Ramón J. Sender, lo escribe en 1930 y lo que hace es hablar de las aventuras del soldado Biance. El soldado Biance está a las órdenes de un sargento, que entonces formaba parte de tropa, no eran suboficiales, que era el trasunto, que es periodista y que es el trasunto del escritor, ¿no?, de Ramón J. Sender. Y lo que va a contar, tiene 3 partes, y lo que va a contar en la del medio es cómo todas las aventuras de Biance, cómo le va pillando toda la pérdida de la comandancia general de Melilla y todas las barbaridades que se va encontrando en el camino. Bueno, las escenas son espectaculares, como también es espectacular el comienzo. Fijaos, 4 carros de asalto entran a media tarde en el campamento. Ruido inseguro de chatarra en la solidez del silencio. Traen la sequedad calcárea de los desiertos que rodean la posición y cierran las perspectivas sin un árbol, sin un pájaro. Fijaos, la imagen es posterior a Anual, ¿no? Porque ya sabéis que el desastre anual, la pérdida de la comandancia general de Melilla, lo que hace es producir en la sociedad española, en el ejército, justo lo contrario, ¿no? O sea, lo que hacen es provocar una reacción inmediata de innovación, ¿no? Entonces, se compran carros de asalto, se compran aviones, se moderniza el ejército, se moderniza todo. Es muy importante, es decir, España en ningún momento se da por vencida, en ningún momento piensa que ha perdido, sino al revés, lo que hace es recuperar todas las posiciones que se habían perdido, recuperarlas. Y no solo eso, sino seguir luchando hasta conseguir, con el desembarco de Alhucemas en 1925, en septiembre de 1925, conseguir la práctica pacificación de protectorado que se logra definitivamente en 1927. Pero esto de los carros de asalto, como veis, ya es posterior a Anual. Está contando, va a contar Biance, como bien he dicho, todas las peripecias que ha sufrido. Fijaos, dice el autor, es la guerra, esto es la guerra, la banderita en el mástil de la escuela, la marcha real, la historia, la defensa nacional, el discurso del diputado y la zarzuela de éxito. Todo aquello, rodeado de condecoraciones, trae esto. Si aquello es la patria, esto es la guerra. Un hombre huyendo entre cadáveres mutilados, profanados, los pies destrozados por las piedras y la cabeza por las balas. Fijaos la imagen, ¿eh? La imagen de la paz en la península y de la guerra en Marruecos. Y como ya he dicho anteriormente, muchos de estos soldados no sabían lo que era la patria, no sabían por qué estaban luchando y por qué estaban muriendo, ¿no? Oye tú, muchacho, ¿sabes qué es la patria? El de al lado lo mira desde lo hondo de las órbitas cárdenas y se encoge de hombros. Insiste Biance, obsesionado. El otro habla, por fin. El sargento nos lo dijo de quintos, pero no me acuerdo. Fijaos, todo lo que están sufriendo
y ni siquiera saben por qué, ¿no? No saben por qué están luchando, por qué están muriendo, por qué se ha derramado tantísima sangre española, ¿no? Por cierto, el libro Imán se llama así porque Biance, el protagonista, había sido herrero en su pueblo y atraía como un imán todo lo que era hecho de hierro, hasta las balas, pero sale vivo, ¿eh? Bien, vamos a ver porque nos describe todo el patetismo, con toda la crudeza, todo lo que sufren estos soldados en las posiciones. El oficial de ametralladoras vuelve con el cubo. Si queréis, dice, allá hay orines fríos. Se ve en sus ojos cierta callada admiración. Claro, piensa Biance, nosotros somos los que en la prensa y en las escuelas llaman héroes. Llevar sesos de un compañero en la alpargata, criar piojos y beber orines, eso es ser héroes. Yo soy un héroe, un héroe, un héroe. La palabra, al repetirla, pierde sentido y llega a sonar como el gruñido de un animal o el ruido de una cosa que roza con otra. Fijaos qué maravilla de prosa, qué lirismo, fijaos lo que está hablando, o sea, llevar sesos de un compañero en la alpargata, criar piojos y beber orines. Y encima, porque ya sabéis que como se quedaron sin agua, en muchas de las posiciones se bebían todo lo que encontraban, la tinta de los tinteros, desde luego todo el caldo de todas las latas que había. Y al final, como no había otra, tenían que beberse sus propios orines, que además era mejor beberlos fríos. Al principio los endulzaban con azúcar, después ya no tenían ni azúcar. Así que fijaos lo mal que lo están pasando. Las fotos son de la época, ¿eh? Esta foto de aquí es de la época. Y vamos a ver que ya les hemos visto antes, cuando decían negras cruces de luto sobre el cielo, ¿no? Estos cuervos que había tantos, ¿no? Que iban sobre los cadáveres. Las primeras brigadas de cuervos acuden de los barrancos de Anual al reclamo de los cañones y forman su guerrilla en tierra. A fuerza de comer carne de soldado, deben de entender de mili. En lo alto de cada poste del teléfono hay uno, todos gordos, relucientes, con gritos de hartura, como eructos. La hilera de los flancos ha quedado reducida a 4 o 5 soldados. Los que cayeron antes no dormirán solos. Fijaos qué preciosidad, o sea, es una escena tremenda y sin embargo, qué bonito. Bueno, por eso hay que leerlo, ¿eh? Porque es una maravilla. Bien, vamos a ver al musulmán. La flauta sigue repitiendo una melodía corta y dulce con insistencia y algunos, bajo el influjo de la música, se levantan silenciosos y pasan a un departamento contiguo, dejando las babuchas en la puerta. En ese departamento solo puede estar Dios o una hermosa mujer. El moro irá a la oración o al amor, pero van, efectivamente, a rezar a su Dios, el mismo de los rebeldes, el mismo de los cristianos. Se explica que el sonido de la flauta despierte las potencias del misticismo después de haber pasado estos hombres en el camión por encima del cadáver desenterrado. Estos moros pasan, como están diciendo, por encima de un cadáver. Y fijaos, o sea, lo que decía yo antes, ¿no? La importancia para los musulmanes que el cadáver esté entero, ¿no? Y sin embargo lo han desenterrado, lo han tirado en mitad de la carretera y han tenido que pasar por encima de él, ¿no? Y no les queda otra que seguir. Estos moros evidentemente son de las fuerzas indígenas, ¿no? Con esto vamos a pasar al tercer libro de este, no sé, trío, ¿no? O sea, porque no es una trilogía, porque son de autores diferentes y tal, pero bueno, que es tan fundamental. Es la ruta, ¿no? La ruta es
la segunda parte de la trilogía La forja de un rebelde de Arturo Barea es una novela autobiográfica. Él estuvo allí como sargento de ingenieros. No le tocó Anual, pero sí le tocó, estuvo antes, pero no vivió exactamente el episodio de Anual, pero sí tuvo que ir y recoger los cadáveres y todo, ¿no? O sea, pero vamos, él estuvo allí desde 1920. Estaba, como era de ingenieros, construyendo una carretera. Vamos a ver qué pasó con nuestros legionarios, que los tenemos abandonados desde la elegía del tercio, ¿no? Desde tras el águila de César. Esta es una conversación que tiene el autor con su amigo Sanchís, que se presenta voluntario al tercio porque quiere morir y sin embargo no le roza ni una bala, cosas que pasan. Tú sabes que de todos aquellos que formaron la primera bandera del tercio no queda casi nadie ya. Los novios de la muerte, ¿te acuerdas? Se han casado. Yo soy uno de los pocos que aún no han encontrado la novia y parece que voy a tener que esperar aún un rato. Es una pena. No pienses en ello, te morirás como nos morimos todos cuando te llegue la hora y no lo vas a cambiar, aunque te empeñes en pegarte un tiro o en que alguien te lo pegue. Fijaos lo que os decía, Sanchís se alista en el tercio para que lo maten y sin embargo no muere, ¿no? Ni siquiera le rozan. Pero fijaos qué bonito como dicen que los novios de la muerte se han casado, ¿no? O sea, se han muerto todos, los de la primera bandera del tercio. La ruta, como veis, pone que está en 1951 y es que en 1951 sale al español, porque el primero lo publica el autor cuando está exiliado en Londres, entonces lo publica en inglés, todo lo que es la trilogía, ¿de acuerdo? Y hasta el 51 no sale publicado en español. Estos tres autores son antibelicistas, están en contra de la guerra, están a favor de abandonar el protectorado y siempre se nota, tienen ideas, bueno, muy gracioso porque de Arturo Barea, uno de sus compañeros sargentos dice de él, que acaba de llegar, dice, este es nuevo y tiene ideas socialísticas, dice, en cualquier caso no es de los nuestros. Y como ya hemos visto, lo de la lata de orines, llega un momento en que la lata se convierte en la diferencia entre la vida o la muerte. Fijaos, la foto es de un bloqueo, ¿no? Vamos a ver. Si quiere usted mear, mi sargento, la lata está allí. En un rincón había una lata de petróleo. Más tarde me contaron la historia. Los hombres la usaban para orinar, porque si no, tenían que salir afuera. Cuando los ataques del enemigo eran muy frecuentes, la usaban para todo. Cuando la lata estaba llena, tenía que vaciarla fuera de la alambrada el que le tocaba el turno. Esto frecuentemente provocaba un tiro, algunas veces una baja, y entonces se perdía la lata. El primero que tenía necesidad de aliviarse podía elegir entre salir por la lata, que era seguro que estaba cubierta por un paco, o evacuar en alguna parte fuera de la alambrada, a su propio riesgo, en un sitio tal donde pueden imponerse pocos castigos por faltas de disciplina. Los castigos consistían en dobles guardias de noche, en tener que ir por agua al exterior o en vaciar la lata de petróleo durante un cierto número de días. Así, la lata de petróleo y su contenido se habían convertido en un símbolo de vida o muerte y en el tópico principal de comentario y conversación. Fijaos cuál debe ser la situación para no poder salir de este bloqueo, que eran sitios muy pequeños, ¿de acuerdo? Rodeados por el enemigo y sabiendo que en cuanto se les acabe la munición, el agua, la comida, todo, están totalmente inermes, indefensos. Arturo Barea se considera una persona honrada y sin embargo llega allí, está en contra de la corrupción del ejército, pero critica esa corrupción del ejército,
dentro del libro, lo critica varias veces, pero sin embargo entra en el juego. Tampoco le gustan las prostitutas y sin embargo se va con ellas, ¿no? Y es la sensación de pues como al tran-tran, ¿no? Que diríamos ahora, como pues ir con la marcha, ir con lo que se lleva. Y cuando le hablan de cómo funciona la corrupción, dice, pero esto es robar. Y lo que le contestan es esto. Mira, robar es quitar el dinero a alguien, pero esto no es robar. ¿Quién es el Estado? Si robamos a alguien, es al Estado. Y bastante nos roba él a nosotros. ¿Tú crees que un sargento con 90 pesetas al mes puede vivir? Y aún aquí, en África, con 140 por estar en campaña, ¿se puede vivir? Tienes derecho a casarte. Cásate con 28 duros al mes y verás. Se quedó mirando a lo lejos y luego siguió en voz muy baja. Acércate. Aparte de todo esto, hay otra cosa. Esto es como si una máquina te coge una mano, después va al brazo y luego todo el cuerpo, y no puedes escapar. Es verdad que Arturo Barea, que ya os digo que entra también en la rueda esta de la corrupción, llega un momento en que pregunta que qué pasa si él no quiere, ¿no? No quiere robar, no quiere entrar en estos chanchullos económicos, ¿no? Y le dicen que, bueno, pues que siempre le pueden mandar, en vez de quedarse allí en la unidad, en la comandancia donde está, que siempre le pueden mandar al frente, al lugar más peligroso, que además le pueden quitar los galones y encima, y si la cosa se pone muy mal, siempre se le puede escapar a alguien una bala. O sea, le están diciendo, tienes que entrar en este juego, ¿no? Estos como pertenecen a ingenieros, pues al fin y al cabo, como os decía antes, que estaban construyendo carreteras allí en Marruecos, pues lo que hacen es robar de los materiales, dicen que tienen, por ejemplo, 350 moros a su servicio y solo tienen 300, entonces ponen 50 nombres en árabe y dicen, no va a venir nadie aquí a contarlos. O sea, es decir, y lo que roban, además, una parte lo invierten en los soldados, en mejorar la alimentación y en mejorar todo, ¿no? Pero es tremendo cuando hablan ellos mismos, los sargentos de estos ingenieros, que dicen, buf, lo peor son los cazadores, los regimientos de cazadores, dice, porque ahí lo único que se puede robar es de la comida. Entonces, claro, les alimentan mal a los soldados con carne podrida, que luego es la que causa enfermedades como el tifus, ¿no? La malaria, en fin, y otras enfermedades. O sea, es horroroso verlo, ¿no? Y sentirlo. O sea, es una corrupción total que él se encarga pues eso, de lo que os digo, ¿no? O sea, de denunciarla, pero sin embargo entra el trapo. Son libros, él es totalmente antimilitarista, ¿eh? O sea, está muy claro. Bien, a Arturo Barea, lo que más de todo lo que ve, le gusta mucho, evidentemente, todo esto oriental, lo disfruta mucho, todo lo que tiene de exótico, ¿no? Pero lo que más le gusta es Schawen. Vamos a la ciudad azul, la que, como he dicho antes, consiguió Castro Girona sin derramamiento de sangre. Dice, me enamoré de Schawen, no de la Schawen de los militares, con su plaza de España y su campamento general, con sus cantinas y burdeles en borrachera eterna, con sus presuntuosos oficiales, con sus moros obsequiosos y falsos. Me enamoré de la otra Schawen, de la misteriosa, sus calles quietas en sombra, en las que repercute el eco de los borriquillos, su muecín salmodiando su plegaria en lo alto del minarete, sus mujeres tapadas y envueltas en la amplitud de las blancas telas que no dejan nada vivo en sus ropas fantasmales, más que la chispa de sus ojos, sus moros de la montaña, andrajosos en sus pingajos o resplandecientes en chilabas de lana, blancas como la leche, pero siempre altivos, sus judíos silenciosos deslizándose a lo largo de las paredes, tan pegados a ellas como sombras sin cuerpos, corriendo siempre a pasitos cortos, rápidos y furtivos.
En las noches de luna, Sagüen evocaba en mí a Toledo, con sus callejuelas solitarias y tortuosas, y para siempre Toledo ha evocado en mí a Sagüen. Tienen un mismo fondo de ruido, el ruido del río corriendo rápido y tumultuoso, el viento enredándose en los árboles y en los recovecos de las montañas, aullando, no lo puedo ver, me cachis en la mar. Bueno, pues lo siento, pero al ser en línea no puedo leer la última línea. En cualquier caso, fijaos, ¿no? Una de las cosas que vemos en estos libros es... Con permiso, Carmen. Sí, sí, Y dime, aunque, Manu. y aunque desde luego mi voz no es la tuya, con la que nos estás encandilando, termino yo de leerlo, es Aullando en la profundidad de los barrancos. Genial, muchísimas gracias, porque yo tengo lo de meetgoogle.com, me está compartiendo una ventana y no puedo leerlo. Muchas gracias, Manu. Si vuelve a pasar, yo me callo y la terminas tú la frase, ¿te parece? Perfecto, Carmen. Guay, pues Te, seguimos te dejo, entonces. sí. Bueno, pues vamos a seguir. Está fenomenal aquí el apuntador. Bueno, pues con esto habríamos acabado una semblanza, porque lo que a mí me interesa, como ya os he dicho varias veces, es que sepáis un poco de qué va el libro, ¿no? O sea, que os enamoréis de esta prosa tan maravillosa de los 3 libros, ¿no? En la cual se describen cosas tan horrorosas que, por cierto, y con eso ya entronco con esto que voy a hablar ahora, con el nombre de los nuestros, ¿no? Que no deberíamos olvidar, ¿no? O sea, no deberíamos olvidar todos estos muertos, no deberíamos olvidar toda esta sangre derramada en el Rif. Deberíamos acordarnos siempre de ellos, ¿no? Tener este homenaje a ellos. Este libro ya, bueno, con esto ya hemos hablado de estos 3 libros cuyos autores estuvieron los 3 allí, ¿no? En una época, unos antes, un poco después, pero en cualquier caso vivieron en primera persona todo este horror, ¿no? Arturo Baría, de hecho, el que último que hemos visto, estuvo en Melilla, al lado de Melilla, recogiendo cadáveres, ¿no? Entonces dice, sé que estuve allí, pero no sé ni cuántos días, ni cómo, ni dónde, ni nada, ¿no? O sea, no dejaba, el olor de carne podrida se me metió dentro de la nariz, no hacía más que vomitar, cada espectáculo era peor, era más horroroso, o sea, es decir, ya fue como, lo que vivió allí fue una pesadilla, pero una pesadilla, vamos, imparable. Ahora vamos a ver, ya estamos acabando, que nadie se agobie mucho, que hace que sea un poco pesada, pero es que esto es tan bonito que no sé. Vamos a ver 2 libros. Uno de ellos es El nombre de los nuestros, de Lorenzo Silva, y el otro es el de León dormido, ya lo ha dicho Manu, de Mariana Izaguirre, que ya están escritos muchos años después, ¿no? Lorenzo Silva, cuando escribe este libro, ya había ganado el premio Planeta con El alquimista impaciente, y lo que hace es un homenaje a su abuelo, que estuvo allí, que es el sargento Molina, o sea, está basado en los recuerdos del sargento Molina y también se ha documentado para escribirlo, ¿no? Posteriormente, al nombre de los nuestros, escribe otro libro también sobre el protectorado y sobre esta zona, que es Carta Blanca, cuyo tema es que los legionarios, cuando llegan a Melilla, lo que van es a vengarse de los moros, ¿no? Esa venganza por todas las matanzas de los españoles. Y dicen que Millán Astel les dio carta blanca, por eso se llama Carta Blanca, ¿no? A mí, desde luego, me gusta muchísimo más este libro que Carta Blanca, ¿eh? Sin duda. Bueno, pues vamos a ver por qué el nombre de los nuestros. Esta cita me parece preciosa. Pensaba en todos los que había visto caer, porque una bala había silbado su nombre y a cada minuto esperaba la que había de venir a llevarse el mío. Pensaba en lo caprichosa que era la bala al elegir el nombre que se llevaba y en lo poco que se podía hacer para cambiarlo, como usted decía. Y aunque la bala no hubiera venido todavía por mí, sabía que acabaría viniendo. La sentía, incluso ahora,
aunque vuelva a casa y allí no haya guerra, siento la bala que acabará viniendo a buscarme para llevarse mi nombre como el de los otros. Molina exhaló un largo suspiro. Al cabo de un rato interrogó a Amador. ¿Sabes qué nombre se lleva la bala? Siempre. ¿No? Repuso el cabo, sin comprender muy bien la pregunta. El nombre de los nuestros, dijo el sargento solemne. Los nuestros son ellos, los infelices que siempre salen mal parados. Adú, o los otros que cayeron en Sidi Idris, o los pobres a los que yo elegí para defender a Frau en la retirada y que se quedaron allí. Hasta los moros a los que matamos, si lo miras, son los nuestros. Nosotros somos como ellos. Corremos, nos arrastramos, pasamos miedo y nunca nos ayuda nadie. Por eso tenemos que recordarlos siempre, a nuestros muertos. Nosotros, Amador, porque los demás van a olvidarlos. Van a olvidar que murieron y que chillaron y que se... Manu. Manu. Y que se desangraron encima de esta tierra. Muy bien, muy bien. Fijaos, es el nombre de los nuestros, lo que estábamos diciendo, ¿no? Que no lo podemos olvidar. No podemos olvidar el nombre de los nuestros. No podemos olvidar a todos los que murieron allí, ¿no? De hecho, de mi familia, bueno, aunque combatieron allí mi abuelo y dos de mis tíos abuelos, murió el pequeño. El pequeño murió allí. Murió defendiendo la retirada de un convoy en Sidi Messaoud. Se quedó allí. Es uno de los nombres de los nuestros. Bien, la característica de estos autores de ahora, ¿no? Fijaos que este libro es del 2001 y el de León Dormido es del 2000, no me acuerdo si 5 o 10, ahora lo veremos. Es que tienen relación con Marruecos, ¿no? Tienen relación con África, con el protectorado, por su familia, por estos recuerdos que hemos oído en casa, ¿no? Muchos de vosotros o vivís allí o tenéis también familia que ha vivido y sabe lo que es, ¿no? Pues vamos a acordarnos siempre del nombre de los nuestros. Bueno, Lorenzo Silva en este libro lo que habla es de la posición de Afrau, de Talilit y de Sidi Idris, ¿no? O sea, no se centra tanto ni en Anual, ni en Monte Arruit, ni en Igeriben siquiera. Habla de que Igeriben cae, pero lo que se centra es en estas posiciones que están en la costa, ¿no? Y vamos a ver cómo la Armada intenta evacuar Sidi Idris, no puede, consigue evacuar a Frau, pero en Sidi Idris mueren 300 personas, ¿no? El protagonista, uno de ellos, es, como ya he dicho, es el abuelo de Lorenzo Silva, es el sargento Molina. Está también un sargento de la policía indígena, que es Adú, y hay también un anarquista, Andreu, de Barcelona, que ha sido pistolero pues, en las revueltas sindicalistas de allí. Y bueno, vamos a ver, porque en Sidi Idris no les habían dado opción a irse y entonces cuando ya les dejan irse ya no pueden, ¿no? Mirad lo que dicen, lo que dice el oficial. Ya lo habéis visto, no podemos salir. Así que volvemos a estar como antes. Recibimos el encargo de defender esa bandera y esta posición, y nadie nos ha relevado de ese encargo. Allí enfrente hay cientos de moros enardecidos, a los que pronto tendremos encima. No nos quedan municiones. Los hombres están reventados y nadie va a venir en nuestra ayuda. En estas circunstancias, lo único que nos queda es morir por la patria. Gracias a todos por vuestro coraje. La patria no olvidará este sacrificio. Ya saben que van a morir. Lo único que pueden hacer es dejar que cada uno elija cómo morir. Porque lo que hacen es, por ejemplo, los oficiales disparan hasta la última bala y la última se la guardan para ellos.
Y así es lo que hacen, porque sobre todo vamos, los moros se ceban en absolutamente todos, ¿no? Pero en los oficiales, cuando les ven los galones, todavía más. Así que lo único que les pueden dejar es que luchen hasta el último momento y que luego elijan cómo morir, porque no hay otra opción. Siempre caen los más generosos, mi sargento. Solo se salva la gente como yo, los que se esconden o se apartan. No digas gilipolleces, cabo, le reprendió Molina. Si te salvaste, no tienes que pedirle perdón a nadie. Nadie tiene la obligación de morirse, ¿no? Esto también es una situación que se da en muchos casos de estos, ¿no? Es la culpa del superviviente. El superviviente siempre cree que no tiene tanto derecho a sobrevivir como los demás, ¿no? O sea, están muriendo tantos y ¿por qué sobrevivo yo, no? Y es la culpa del superviviente. El sargento le dice, el que habla es el cabo Amador, y el sargento le dice que por supuesto que no, ¿no? Pero es esa culpa que encima tienen los que viven, ¿no? José Díaz en el bloqueo lo que dice es que no es tanto los que mueren, sino los que sobreviven, ¿no? Que hay que tenerle más lástima a los que sobreviven que a los que mueren porque son cadáveres verticales, les llama él en esa metáfora, ¿no? Han sufrido tanto, tanto. Hay otra escena también, esta vez en La Ruta, me parece que dice que ya nadie sale, nadie vuelve, no, perdón, en Imán, que nadie vuelve vivo de allí, ¿no? O sea, Imán Biance dice que todos los que han ido a África vuelven como cadáveres, ¿no? Que recogen sus despojos para volver a la península, pero que con tanto muerto y con tanto amigo muerto nunca van a ser los mismos. Algo se ha muerto por dentro. En este libro, como bien digo, uno de los protagonistas es Andreu, que ya os he contado que era un pistolero en Barcelona, ¿no? Y también habla desde luego, fijaos, desde este momento, ¿no?, de la historia, desde el 2001, que no tiene nada que ver. También habla de este protagonista y de estas ideas, ¿no?, de marxistas, de estas ideas socialistas. Y fijaos lo que dice, lo que piensa de Andreu, ¿no? Dice, Andreu tenía una teoría quizá elemental, pero extensamente contrastada. En cualquier parte, y el ejército no iba a ser una excepción, los gilipollas nunca eran muchos. Es que no estaban hoy en día aquí en la España del 2023, porque desgraciadamente gilipollas hay muchos hoy en día. En ese instante se acordó de su amigo Maspons. Gracias a él había leído los libros de Kropotkin, con los que había terminado de convertirse al anarquismo. Maspons, que había leído muchos más libros, solía decir algo que tenía que ver con su teoría. La inteligencia está mucho mejor repartida de lo que suele creerse. Ya lo escribió Descartes, que era un burgués, pero tenía la cabeza bien puesta. Por eso, la idea se acabará abriendo paso, Andreu. Era hasta cierto punto irónico, admitió Andreu, acordarse de la idea mientras marchaba en las filas de un ejército burgués, con las armas en la mano para defender el sueño de los burgueses y aquel absurdo capricho burgués de poner la bandera en los riscos resecos de África. Pero como no podía tirar el fusil al suelo y echar a andar de vuelta a su ciudad, no le quedaba más remedio que apretar los dientes y aguantarse. Fijaos cómo esto entronca con lo que hemos leído antes de que la juventud, su juventud la obtenía en los campos de África, que él se había sentido camarada del mongol y del africano, ¿os acordáis? Pues ves cómo entronca con lo mismo, ¿no? Estas ideas anarquistas, estas ideas antimilitaristas, que también en este personaje de Andreu las pone Lorenzo Silva en el libro El nombre de los nuestros. Por último, vamos a hablar del León dormido, que está escrito, mirad, en 2010, que no dudaba si era el 2005 o 2010, por Marian Izaguirre. Volvemos otra vez a una voz femenina, ¿no? Esta novela es muy interesante porque lo que habla es de los prisioneros de Anual, pero no los prisioneros que logró rescatar Horacio Echevarrieta con los 4 millones y pico, que sabéis que el pico lo tuvieron que poner
tuvo que poner él además, sino los que quedaron después, porque eran prisioneros clandestinos, que nadie sabía cuántos eran y que estuvieron trabajando en minas clandestinas, en minas de oro, minas de plata, no saben muy bien lo que sacaron allí. Y, bueno, pues lo que os digo, ¿no? Está puesto, se supone que es la historia, es de una señora que contrata a un periodista para que investigue a través de una foto, que consiga llegar a Melilla y descubrir qué había pasado con, pues, con los protagonistas de la foto. No cuento más. Os lo recomiendo, ¿eh? Además, esto es muy fácil conseguirlo. Y si alguien lo quiere, por favor, si alguien quiere estos menos Tras el águila del César, que se ponga en contacto conmigo a través del grupo de Anual. Tenéis ahí todos el Messenger, y os mando los que queráis, ¿eh? En PDF o lo que sea, porque estos libros los tengo. Bien, vamos a ver, porque ya os digo que es las memorias, está hablando esta señora contando lo que pasó allí y su experiencia de cómo fue cautiva, de todo lo que le pasó. Horroroso todo, ¿eh? Horroroso. Pero esto desde esa visión femenina y escrita también por una mujer, y por otro lado, esa supervivencia, los cautivos, ¿no? O sea, lo mal que lo pasaron los cautivos. Bueno, también está escrito maravillosamente bien. Los años lo trastornan todo. Quizás si viera ahora las fotos que Gerald me hizo, yo tampoco me reconocería a mí misma. He vivido demasiado. A veces pienso que he sido varias mujeres a la vez y todas diferentes entre sí. Pero es cierto lo que dicen. Por muchas vidas que tengamos, al final a cada uno de nosotros le corresponde una sola muerte. Una de las cosas que es un continuo en todos los libros, y no solo en los libros, ¿no? Sino en estos libros de literatura, sino también en los libros de ensayo sobre Anual, es cómo es posible que no pensaran lo que se les venía encima, ¿no? Que no se dieran cuenta, que se creían que eran pues poco menos que 1000 moros con 1000 fusiles, y no se daban cuenta de lo que de verdad, el peligro que suponían las Jarcas, ¿no? De lo que realmente estaba ocurriendo, de cómo se estaban levantando, de cómo se estaban armando, de todo, cómo no se daban cuenta, ¿no? Y mirad lo que dice Sofía, la protagonista de León desnudo. Ahora lo pienso muchas veces. ¿Cómo pudo ser que nadie se diera cuenta de lo que ocurría? Y sin embargo es cierto. Melilla se cerraba sobre sí misma como una tortuga que se esconde dentro del caparazón. Todo el mundo parecía despreocupado. Las muchachas se cortaban el cabello a lo garzón, siguiendo la moda que hacía furor en Europa, y jugaban al lawn tenis en el Sporting Club. Sus madres desterraban el corsé, se acortaban las faldas, y los que tenían más dinero jubilaban los viejos coches de caballo, cambiándolos por veloces automóviles fabricados en Europa. Eso es lo que recuerdo, una sensación desbordante de prosperidad y calma, de pacífica coexistencia entre una burguesía incipiente y el eterno estamento militar, a cuya sombra crecían los prominentes negocios del juego, la industria de licores, los cafés cantantes, los hoteles, los teatros y la prostitución. Ningún mal presagio, ningún temor. Seguramente se trataba de la calma que precede a la tormenta. Las tribus rifeñas causarían el mayor desastre desde la época del general Pintos, pero los españoles estaban en Babia y no se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo, me imagino. ¿De lo qué? Sigue. Y no se dieron cuenta de lo que se estaba fraguando a pocos kilómetros de Melilla. Así acaba Perfecto. este párrafo. Perfecto, muchas gracias, Manu. Nada. Pues no se daban cuenta, ¿eh? No se daban cuenta. Vamos a ver lo que dice Sofía, lo que sigue diciendo. Fijaos cómo la manera de redactarlo es totalmente diferente. Fijaos cómo se nota que está en boca de una mujer. Porque por mucho que se empeñen en esto de la igualdad, los hombres y las mujeres no somos iguales. Siento desvelaros
este secreto si alguno no lo sabe, pero no somos iguales. La eternidad tiene que ser un suplicio, una nefasta prolongación del tiempo donde las cosas que nos pasan no acaban jamás. Por eso no puedo saber el tiempo exacto que tardamos en llegar a nuestro destino. O sea, van recorriendo de un sitio a otro hasta llegar a esas minas en el León dormido, y esas minas clandestinas, y lo están pasando tan mal, con frío, con hambre, sin nada, que se les hace eterno. No se dan cuenta si es de día, si es de noche, es la eternidad. Fijaos, entonces supe que podía sentir odio hacia todo aquel que quisiera desviarme de mi camino. Ese mismo odio era el que sentía ahora que estaba atrapada en los campos del Rif, en aquella pesadilla de guerra y sangre que me había dejado indefensa de nuevo. Odio, ganas de matar o de matarme, furia sorda y deseos de hacer algo, cualquier cosa que cambiara todo aquello, aunque fuera a peor. Era como si de pronto me hubieran transportado a la infancia. El aduar volvía a rodearme, a ocuparlo todo de nuevo. La barbarie, la miseria, la violencia inexplicable, todo dentro de mí también. Fijaos, es el puro instinto de supervivencia que al final puede, contigo puede. Y con esto ya llegamos al final. Espero no haberos aburrido mucho. Bueno, esta foto es esta de mi padre en 1929 en Tetual y esta soy yo. Así que espero que os hayan gustado los libros. De verdad que os animo a leerlo. De verdad que es una maravilla. Y también es un buen homenaje al Día del Libro y animo a la gente a leer. Y muchísimas gracias por aguantarme y sobre todo tanto tiempo. Un beso muy grande. Gracias. Bueno, Carmen, pues muchísimas gracias a ti. Yo siento decepcionarte porque la gente realmente lo que quiere es más de ti. O sea que muestran un gran entusiasmo aquí en el chat y bueno, todos muy impresionados. No sé, Susana, por ejemplo, nos dice que se ha sentido muy impresionada con la lectura de Santa Marina, por ejemplo. Rubén Juárez, también compañero y conferenciante de la casa, Rubén, también le ha encantado mucho. amigo, amigo además. Sí, sí. Además le ha encantado mucho cómo han leído las diapositivas y, bueno, tenemos aquí varias intervenciones y varias preguntas que han ido surgiendo a lo largo de la conferencia. Ana Ruiz, por ejemplo. Fenomenal. ¿Perdón? Fenomenal. Voy a dejar de compartir. Me veis igual y todo bien, ¿no? Sí, sí. A ver, un segundito, que voy a hacer aquí un pequeño apaño. Vale, para que nos veamos los dos, yo salgo un poquito más grande porque no puedo recortar más mi imagen, No, 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 te pero nos veo vemos. bien, todo bien. Sí, pero bueno, los compañeros están viendo una imagen aquí con los dos. Vale, bien, estupendo. A ver, Ana Ruiz nos dice que te agradece mucho que le hayas recordado la obra de Doñeva de Campos, Consuelo González Campos, porque la tiene pendiente. Y nos pregunta que si tú sabrías decirnos dónde encontrar más información sobre las madrinas de guerra. Bueno, yo os puedo mandar también, bueno, sabéis que ahora mismo, bueno, acaba justamente hoy, han quitado la exposición, esta de Reacción e Innovación, que se ha hablado de ella también en nuestro grupo, en el Facebook, y allí, pues, yo he escrito un artículo para el catálogo que es sobre las mujeres allí en Anual, y entonces, bueno, pues entre otras cosas que hablábamos era de las madrinas de guerra. Si le interesa, le puedo mandar que me mande un y le mando lo que he encontrado por ahí de las madrinas de guerra, perdón. Así que sí, no es que se sepa demasiado, porque claro, había muchísimas y era más una cosa muy personal. Algunos de los soldados se casaron con ellas, otros mueren, no se pueden casar, otros no. Pero bueno, es muy interesante la historia, porque les hacía mucho bien a los soldados de reemplazo, muchísimo bien. Muchísimo, les animaba muchísimo recibir el correo y cuando no tenían a nadie era una ilusión, les mandaban fotos, les escribían cartas cariñosas, se sentían pues muy queridos, ¿eh? O sea, muy importante lo que os digo, la figura de la madrina de guerra. Nos apuntaba también acerca de la foto que se ha mostrado de las cabezas de los moros sobre las bayonetas,
que nos lo apuntaba también Ana Ruiz, que el ROI, el Alcazaba de Celuán, probablemente tuvo el mismo propósito. Seguramente, No lo dudes, seguramente sí. no lo dudes. Luego, una pregunta, esta es mía propia. Santa Marina, que fue jefe de la Legión en Barcelona, ¿vale? Y me llamaba la atención que decían, ¿no? Que fuese censurado tanto en la dictadura de Primo de Rivera como en la Segunda República, como después durante el régimen franquista fue censurado su régimen, perdón, censurado su libro. Sí, sí, mirad, ¿sabes qué pasa? Que es que el libro les pareció en su momento que era demasiado trágico, demasiado salvaje, que contaba las cosas de una manera, pues eso, ¿no? Demasiado cruda. Y entonces, claro, en la Segunda República no les gusta nada, ¿no? Porque dicen, bueno, este es un salvaje, es un animal, fíjate las barbaridades que se hacen, nunca teníamos que haber entrado en esa guerra, bueno, en fin, todas estas historias. Pero luego, ¿qué pasa? Que como los moros ayudaron al bando nacional Mm. en la guerra civil, pues les pareció que la visión que daban de los moros tampoco era positiva y que podía ofenderlos y que les podía sentar mal y por eso también prohíben el libro. Ajá. Porque claro, como muchos de los moros, sabes que de las tropas indígenas, de regulares y de todo, participan en la guerra en el bando nacional, pues es eso, que les daba miedo que se sintieran ofendidos por el libro. Una de las diferencias que yo he apreciado porque bueno, los libros que has presentado, no todos, el de Santa Marina no, y tengo pendiente alguno más, pero sí los de la trilogía, que sí que sí que he tenido la oportunidad de leerlos, y en ellos me llama mucho la atención, sobre todo en Arturo Barea y en Ramón J. Sender, la diferencia cuando están describiendo la situación en la ciudad y en el campo de batalla, ¿verdad? Es muy... Sí. O sea, son muy gráficos en esas definiciones, ¿no? Que hacen de... Pero totalmente. Además, Pero que tú que los has leído, que con las barbaridades que describen, y sin embargo, qué bonito lo hacen, ¿eh? sí, ¿Verdad? O es sea, qué precioso, bonito. pero es curioso que durante la noche de las ciudades de Tetuán, de Melilla, de Ceuta, son muy luminosas, y sin embargo los Sí, días bajo el sol en los campos del Rif, ¿no? Son totalmente oscuros, lúgubres y dan sí. bastante miedo, vamos. Es curioso, ¿no? Efectivamente, así es, así es. Luego hay una cosa muy curiosa, tú que la has leído, pero vamos a contárselo a nuestros compañeros. Por ejemplo, Arturo Barea, que es, es que me hace mucha gracia, es que me ha recordado con lo de los días y las noches, ¿no? Que se echa una novia, ¿te acuerdas? Que Sí, se echa sí, una sí. novia cuando está allí, en Ceuta, me parece que era, sí, en Ceuta. Se echa una novia, Chuchín, está. Mm, Y entonces la novia le dice que bueno, que a él, que porque se ha ido de juerga y tal, le dice, bueno, yo te perdono que te vayas con mujeres o que te acuestes con prostitutas, pero cuidado, no se te ocurra echarte una novia y dejarme. mm. Y entonces, como iba con ella a todas partes, le dicen los oficiales, oye, esto es un descontrol, no puedes ir con ella por ahí, porque una cosa es tener un amante y otra cosa es que salgas a la calle y tienes que ir por la noche con ella cuando no te vea nadie y las personas decentes estén acostadas. Y tú como, pero por favor. Sí, es muy llamativa, sí, esa escena, sí. Además, bueno, hablo de escena también porque lo tenía que apuntar que La Forja de un Rebelde, la serie de televisión española, Sí, a mí personalmente, lo comentaba también en el chat, me parece bien traída. Me parece que hace una buena adaptación de lo que es la obra de Barea. Y ahí no la he visto. si no No recuerdo puedo mal, deciros porque no la he visto. si no recuerdo mal, ya hablo de memoria, creo que Chuchín es María Barranco. O sea, fíjate. Y no recuerdo a Arturo Barea quién es. Vale, Bueno, otro de los personajes que me lo había apuntado aquí, Sanchís, ¿no? Es un personaje breve, pero que tiene una potencia brutal y refleja mucho de los valores sí. del tercio en esa época. Sí, y además, fíjate, teniendo en cuenta que Arturo Barea escribe además la novela en el exilio, Mm, y sin embargo, y se exilia evidentemente después de la guerra civil, o sea, fíjate, es muy curioso porque habla muy bien de Franco. sí, Siempre es por lo que él conoce a través de Sanchís, pero habla muy bien de Franco. Lo que dice de Franco es que se lleva mal con Millán Astray según él, ¿sabes? Según dice Sanchís, porque dice, claro, es que Millán Astray sabe que Franco es mucho más listo, entonces siempre hay cierto,
¿sabes? Cierto como competencia, ¿no? Pero dice de Franco, eso es lo que está hablando, yo no lo digo, lo dice Arturo Barea, que nadie me diga, pues no es verdad, pues no, 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 es lo que dice Arturo Barea y ya está, estoy simplemente diciendo eso. Y dice de Franco, era un tío que no tenía miedo para nada, era muy frío. Dice, pero fíjate, iba siempre el primero, el más valiente. Le podían dar un tiro por la espalda, dice, pero no se atrevía a ningún legionario, no vaya a ser que en ese momento se volviera. O sea, es decir, y lo que decía de él es, dice, jamás se va de juerga, siempre está encerrado, siempre está trabajando. Dice, pero a sus legionarios no les faltaba nada. O sea, fijaos que Arturo Barea le podría tener toda la manía Franco del mundo y sin embargo lo que habla de Franco como comandante de las tropas, ¿no? Pues es fenomenal, vamos, no le pone nada mal, nada de nada. Y a Millán Astral le dice lo que es, o sea, que es una figura totalmente, pues eso, ¿no? O sea, legendaria, heroica y carismática y todo lo que queráis. Grandilocuente, sí. Sí. Bueno, luego también Sí. me había apuntado aquí recordando, ¿no? la lectura de Imán, ¿vale? Que tiene un comienzo demoledor, ¿no? Que además te traslada, a mí por lo menos me trasladó al lugar. Y luego he tenido la oportunidad de visitarlo y me ha confirmado la maravilla con la que define el Riff. Y el final también, no voy a adelantar nada para el que no lo haya leído, pero sí que les voy a decir que es un final absolutamente trágico desde el punto de vista humano. No sé si estás de Sí, acuerdo conmigo. totalmente, totalmente, Y ahí lo dejamos. totalmente. Y de ahí lo dejamos. Ya acaba con un Viva España, no, con 3 Vivas España. Sí, 100. Vale, y luego sí que alguna pregunta que nos han dejado por aquí. Rubén Juárez nos dice que, bueno, nos habla de la generación del 98 y a colación de ello pregunta, ¿hubo alguna generación literaria a raíz de la guerra del Rif o el desastre anual? Como generación propiamente dicha, no, por lo que estábamos hablando, ¿no? O sea, lo que es generación literaria, no. Porque lo que sí estaba diciendo, que lo he dicho al principio también, es que, por ejemplo, todo el nacimiento del tercio y toda la época del desastre anual, y con todo lo que conlleva la Legión, sobre todo lo que produce mucho es toda esa novela breve, novela por entregas, que es la característica del momento, ¿eh? Desde finales del siglo XIX hasta principios del XX, eso es muy típico, es decir, o sea que toda la literatura, mucha de la literatura de anual se escribe de esa forma. Lo que pasa es que no tiene buena calidad literaria, por eso tampoco hablamos de ella, ¿no? Luego, por ejemplo, está otra novela que es la de Fermín Galán, la de la barbarie organizada. Y hay gente que dice, es una novela muy buena, es una novela de tesis. O sea, es una novela en la que Fermín Galán, el capitán Fermín Galán, el de Jaca, o sea, sí, el que se sublevó en Jaca, ¿no? Y Fermín Galán lo que hace es una novela de tesis, es decir, aprovecha la novela para poner en boca de personajes que se supone que son analfabetos o casi analfabetos unas peroratas grandilocuentes y tal. O sea, está intentando hacer esa tesis antibelicista de abandonista, porque sabes que allí, bueno, incluso el mismo Primo de Rivera, ¿no? Que Primo de Rivera quería abandonar el RIF y luego pues ya decidió cambiar y recuperar toda la comandancia de Melilla y tal, pero al principio era abandonista también, ¿eh? Que por cierto, tengo que pedir perdón, que no lo he dicho antes, por empezar la conferencia un poco más tarde, pero es que está precisamente en la Academia de Ciencias y Artes Militares presentando al general Ramos, que creo que no lo he dicho, ¿no? Te lo he contado a ti, pero en esa conferencia sobre el golpe de Estado de Miguel Primo de Rivera. Entonces, pues por eso imposible llegar antes, ¿no? Y ahí era una de las cosas que estábamos hablando, como era esa idea abandonista de que no merecía la pena, ¿no? O sea, no merecía la pena y habíamos ahí dejado la vida, macho. Muchos españoles. El nombre de los nuestros. Vaya. La compañera Susana Portillo, también una clásica en estas conferencias, nos dice si vas a dar alguna conferencia en Sevilla o sus alrededores. Pues en principio no tengo pensado, pero si voy a hacer cualquier cosa, no os preocupéis que os aviso. Vale, pues también además, a mí me encanta conocer a la gente en persona, ¿eh? Así que, aunque no vaya a dar una conferencia, si voy por Sevilla, la aviso. Así que... Susana también ha disfrutado muchísimo con tu conferencia.
Nos dice, Me alegro. nos pregunta Ari si hay algún libro sobre prisioneros civiles. Allí en el... Esto que estamos hablando, el de Marian Izaguirre, los prisioneros, la mayoría son civiles. Eran los trabajadores y sus familias que estaban en las minas del Rif, la mayoría de ellos. También había algunos soldados que les habían cogido en, pues eso, de un lado y de otro, al final los habían juntado con los civiles, pero todo el libro de Marian Izaguirre, la mayoría de los personajes de los prisioneros son civiles. Bueno, pues creo que no me dejo nada. Sí que es verdad que ha estado hoy el chat muy activo, disfrutando mucho de tu conferencia. Y yo, bueno, Gracias. por concluir, sí que quiero decir que, bueno, esta noche hemos escuchado las palabras de Consuelo González Campos, de Teresa de Escoriaza, de Santa Marina, de Ramón J. Sender, de José Díaz, de Arturo Barea, Lorenzo Silva, Marian Izaguirre, alguno más que me dejo. Pero sobre todo los hemos escuchado a través de tu voz. Y eso creo que es lo que ha hecho muy especial el momento que hemos vivido esta noche aquí en nuestro grupo de Facebook anual 1921 100 años de historia. Carmen y Mar, Gracias. ha sido un placer, muchísimas gracias y hemos disfrutado todos Gracias a vosotros. y se ha dejado notar en el chat. Muchas gracias a todos y bueno, seguimos en contacto. Y ahí estamos todos en el grupo. Así que cualquier cosa, por favor, que nadie tenga miedo de escribirme, que no muerdo, que estoy a vuestra disposición para todo aquello que queráis y que muchas gracias por darme la oportunidad de daros a conocer estas lecturas que a mí tanto me gustan. Gracias. Pues muchas gracias. Queridos compañeros y compañeras, amigos y amigas del canal anual 1921, 100 años de historia, hemos tenido esta noche la séptima conferencia de este segundo ciclo de conferencias del curso 2022-2023. Hemos disfrutado muchísimo con Carmen Imaz, compañera y amiga de nuestro grupo, y simplemente me queda pues emplazaros a la que va a ser la octava conferencia en el próximo mes de mayo, que correrá a cargo de uno de los principales protagonistas de nuestra página, que es Santiago Domínguez Llosá. Todavía no tenemos fecha, todavía no tenemos título de la conferencia, pero pronto os lo anunciaremos por el grupo. Queridos amigos y amigas de la dotación, muchísimas gracias a todos por haber estado aquí y a todos aquellos que veáis la conferencia en diferido. Pues bueno, llegados a este punto la habréis disfrutado tanto como lo hemos hecho los que hemos estado aquí presentes. Muchas gracias a todos y a todas y muy buenas noches.